dos cruces, ¿qué creen? ¿Que sale como RH de positivo o negativo? Positivo. Positivo. Tiene, así sea una expresión débil o así lo haya cogido en la fase de confirmación, si me da positivo, es un positivo, sale su sello de calidad como RH de positivo, se va a transfundir a un receptor RH de positivo. ¿Listo? Si me da RH de negativo, aquí donde decíamos que después de los 30 minutos, me da negativo o tengo una reacción dudosa, que yo no sé si es positivo o negativo, ¿qué hago? Lo llevo al procedimiento para variantes débiles, que es la confirmación del D, que es lo que vamos a hacer en 8 días, porque a ellos sí o sí les tengo que confirmar que sí sea un real negativo y que no vaya a ser de pronto una variante débil del D que no la esté cogiendo en esta fase. ¿Listo? Ahora, si mi muestra proviene de un receptor o de una gestante. Positivo, una aglutinación de 3 a 4 cruces. Si me da de una reacción débil a 2 cruces, es un positivo con una expresión variante porque la expresión está disminuida, está de 2 cruces o menos. Al ya encontrarme yo con este panorama de 2 cruces o menos en un paciente que va a recibir una unidad de sangre, ¿yo qué debería hacer? Transfundirlo con unidades ¿qué? ¿Qué creen? ¿Positivas o negativas? Positivas. No, negativas. Negativo. Porque es un paciente y tiene una reacción de... ¿Listo? Mi paciente, al ser un variante, yo no sé si son de esas variantes del D que se aloinmunizan o no. Hay unas variantes del D, unos parciales, que se aloinmunizan. Hay otros que no tienen ese riesgo, pero la única manera para yo determinar qué categoría es, si se aloinmuniza o no, es por pruebas genéticas, ¿sí? Por biología molecular. Y como no tengo demos a disponibilidad, eso es costoso y va a ser demorado, entonces, por seguridad transfusional, a todos los pacientes que sean variantes del D, que tengan una reacción de 2 cruces o menos en el D, debe recibir sangre RHD negativo. ¿Listo? Y si me da negativo, pues con más veras tendrá que recibir sangre negativa. Entonces, negativo, paciente o variante, lo transfundo con RHD negativo para evitar la aloinmunización. Pero si estoy tipificando a mi donante y me da un variante, la unidad va a quedar sellada como RHD positivo, porque no puedo correr el riesgo de ponérsela a ningún negativo, porque así sea poquito, tiene la expresión del D, corro el riesgo de aloinmunizar a mi paciente. Ahora, aquí ya sí no lo vamos a hacer tan paso a paso porque más o menos es lo mismo que tenemos hasta aquí. Entonces, para el fenotipo del sistema RH, tomo muestras, centrifugo, lavo 3 veces, hago mi suspensión del 3 al 5%, ya no voy a marcar 2 tubitos, sino que voy a marcar 5 tubos, uno que diga anti-C mayúscula, anti-C minúscula, anti-E mayúscula, anti-E minúscula y control. En cada uno de ellos voy a poner 50 microlitros del antisuero correspondiente. Si dice anti-C mayúscula, pues ¿qué voy a poner? Mi antisuero anti-C mayúscula y así. En el control sí voy a poner mi solución salina. ¿Listo? Y voy a agregar de la suspensión que tenía aquí, en cada uno de los tubitos, 50 microlitros o una gotica de esos glóbulos rojos. Mezclo 5 minutos a temperatura ambiente, centrifugo y leo. Estos tiempos de incubación y esta notica que está aquí va a depender de los insertos de mis reactivos. ¿Alguien me está escribiendo o alguien Yo, levantó la mano? profe, te levanté la mano. Tengo una pregunta. ¿Por qué los controles para eso es solución salina? Eso depende porque el control va a depender es de la naturaleza de mi antisuero reactivo. ¿Listo?
Si mi antisuero reactivo hiperproteico, el único hiperproteico es el del RHD, pues utilizaré únicamente para el control con albúmina para la determinación del antígeno D. ¿Listo? Si estos ya no son hiperproteicos, sino son los antisueros monoclonales, ¿sí? Anticuerpos monoclonales suspendidos en lo que me diga mi fabricante, pero no es un medio hiperproteico, yo no le voy a meter un control hiperproteico, porque yo tengo que validar lo más parecido posible a mi técnica. Es como lo mismo, si yo tuviera los antisueros de la BO, estos no están resuspendidos ni mezclados ni nada con nada hiperproteico. ¿Con qué voy a controlar? Es con solución salina. ¿Listo? El D, si hago con si mi antisuero es hiperproteico, mi control tiene que ser con un medio hiperproteico, pero si no, lo hago con solución salina. ¿Listo? Entonces, todas esas Profe, especificaciones también, ¿sí? pero entonces, digamos, si el inserto dice que es hiperproteico, se tendría que hacer con albúmina o bobina, ¿sí? O con el control que traiga Con el control que traiga, pero por lo general eso es solo para el D. Ah, ok. ¿Listo? Los demás, digamos que el control se va a hacer con solución salina o si es en la técnica con la tarjeta, lo mismo, va a ser una suspensión en solución salina y eso de esta control hiperproteico va a estar, pues, digamos que es muy de esta técnica en tubo, ¿listo? Por lo que necesitamos, por lo que no es aglutinable en fase salina, necesita tener como ese medio hiperproteico para poder observar esa aglutinación. ¿Listo? Y eso no va a suceder con eso. De todas maneras, siempre uno que debe hacer leer sus insertos. Si siempre va a adquirir el mismo insumo, lea muy bien su inserto desde el comienzo y monte sus instructivos de su laboratorio de acuerdo a las instrucciones del fabricante. ¿Listo? Bueno, listo, entonces, si no observa aglutinación o una reacción dudosa, ese inserto de ese antisuero me decía incube 5 minutos a 37 grados centígrados, centrifugue, lee y registre. Entonces, este sería el procedimiento para la técnica en tubo del fenotipo RH. Es decir, que si yo voy a montar una hemoclasificación directa y un fenotipo RH, pues con un solo control puedo validar tanto mi directa como el fenotipo del sistema RH, porque ese control va a ser exactamente lo mismo, solución salina con glóbulo rojo. Ahora, ¿qué control de calidad se le debe realizar a esos reactivos hemoclasificador anti-RH? Entonces se le debe determinar el título, que me debe dar el 32 en fase salina con anticuerpos monoclonales y si es en albúmina 64. Y cada cuánto al recibir el lote, cada nuevo lote, cada vez que me cambie el lote de ese reactivo, yo debería nuevamente tipificar el título para ver que mis antisueros me estén funcionando como debería ser. ¿Listo? La avidez, entonces, es poner mi antisuero anti-D a reaccionar y darme cuenta en tiempo, en segundos, cuánto tarda en producir aglutinación. Entonces yo pongo la gotica en una lámina de glóbulo rojo y una gotica de mi anti-D y empiezo a mezclar y empiezo a contar el tiempo. Debería empezar la aglutinación en máximo 30 segundos, ya debería haber aglutinación y máximo hasta los 2 minutos. Ese control de avidez se puede realizar cada día. Esta periodicidad dependerá también de lo que el laboratorio determine más conveniente. La especificidad se hace cada día de uso o lo que considere el laboratorio, en donde yo pongo mi antisuero anti-D con unas células RHD positivas y debería darme positivo, y pongo mi antisuero anti-D con unas células RHD negativo y debería darme negativo. Eso es especificidad, que reaccione con lo que está, con lo correspondiente. ¿Listo? Y el aspecto físico al recibir el lote y cada día de uso,
no debería observar físicamente que no tenga precipitados, que no tenga partículas, que no vea ningún tipo como de contaminación, ni que se haya formado gel en el sobrenadante. ¿Cuáles podrían ser las causas de error en la tipificación de ese antígeno de RHD? Entonces, como siempre, recuerden que podemos tener falsos positivos o falsos negativos. Esos falsos positivos, recuerden que lo primero que yo debo descartar es el error humano. Entonces, debo verificar si de pronto no utilicé el reactivo equivocado, que si mi reactivo de pronto no lo contaminé con un anticuerpo de diferente especificidad porque no me di cuenta y pipeteé con la misma punta del otro antisuero y lo contaminé. Por una poliaglutinación de los eritrocitos, por aglutininas y proteínas anormales en el suero de mi paciente, porque los glóbulos rojos están sensibilizados por ese reactivo hiperproteico, los reactivos están contaminados con bacterias, con sustancias extrañas, con reactivos de otro vial o por un exceso de centrifugación. Los falsos negativos están asociados también principalmente, y lo primero que debemos descartar son los errores humanos. El uso de un reactivo equivocado, no agregué el reactivo, de pronto estaba sirviendo, en ese momento me sonó el celular, lo revisé y yo juraba que le había echado el antisuero y mentiras que no se lo puse, o de pronto las goticas cayeron por fuera del tubo y yo no me di cuenta. Una falla del reactivo específico en presencia de antígenos variantes, entonces recuerden que si esa expresión va a estar disminuida, pues mi reactivo no va a ser tan eficiente en determinar esas variantes de esos antígenos del RH. El reactivo fue utilizado de manera incorrecta sin seguir las indicaciones del fabricante, la agitación del tubo fuerte, o yo por allá mirando en el horizonte y no mirando mi tubito y resulta que había un aglutinado y de tanto agitarlo negativicé una reacción que estaba débil o de una cruz y no me di cuenta y lo leí como negativo. La contaminación, la conservación inapropiada o la caducidad de mis reactivos puede hacer que pierda esa capacidad de actuar, de antigenicidad de esos anticuerpos y de pegarse a sus respectivos antígenos. Y el bloqueo de antígenos presentes en la membrana del glóbulo rojo por exceso de anticuerpos. Por ejemplo, esos pacientes que tienen un diagnóstico de algo autoinmune y están en plena crisis y tienen alto título de autoanticuerpos y están todos pegaditos en los antígenos del glóbulo rojo, no va a haber espacio de donde se pegue ese anti-D a ningún lado. Entonces podría generarme reacciones falsas positivas. Esta nomenclatura, pues que ya la vieron con la profe Elizabeth y que es importante que la revisen, que lean, les sugiero, porque eso pues es un poquito, digamos que yo comprendo que es como quisquilloso para uno de entrada aprendérselo y sabérselo, la interpretación y aprenderse de memoria cómo es que debe hacer la lectura en los diferentes nomenclaturas, pero sí les sugiero que después de que terminen la clasecita vuelvan y revisen el temita, el apartado de la IBB donde está el fenotipo del sistema RH y la nomenclatura, para que tengan cada vez más claro cómo se hace la lectura e interpretación en las diferentes nomenclaturas. Esto lo debe haber explicado la profe, lo de sobre la herencia, sobre los diferentes genotipos que pueden dar lugar a un fenotipo en específico. Por ejemplo, recuerden que estos son dos alelos, el RHD me estaría indicando que es un RHD positivo, ¿cierto? Y este RHCE me estaría indicando el fenotipo de mi sistema RH, que tengo en mis dos haplotipos presentes el antígeno C mayúscula y el antígeno E minúscula,
Por lo tanto, si yo lo leo en la tarjeta, lo vería como C grande, E pequeño, ¿sí? O positivo para C mayúscula, negativo para C minúscula, positivo para E minúscula, negativo para E mayúscula, y eso en Wiener es un R1. Y en RACE sería el D, que me indica la presencia del antígeno D, la presencia del antígeno C mayúscula y la presencia del antígeno E minúscula. Es decir, que en RACE esto es lo que hay presente. Está presente un antígeno D, un antígeno C mayúscula, un antígeno E minúscula. Si no está nombrado lo demás, es porque está ausente. ¿Listo? Este D minúscula me indica no que existe un antígeno D minúscula, no, sino este D minúscula me indica la ausencia del antígeno D, es decir, que es un RHD negativo. ¿Listo? Pero el C grande, el C pequeño, sí existen como antígenos. Está el antígeno C mayúscula, el antígeno C minúscula, el antígeno E mayúscula y el antígeno E minúscula. ¿Listo? Pero este D negativo que ven aquí, no quiere decir que está el D negativo en el glóbulo rojo. Quiere decir que no hay antígeno D sobre el glóbulo rojo. Aquí hay unos ejemplos de fenotipo para que pues ustedes ya cuando se aprendan cómo es que lo escriben, cómo es que lo interpretan, un R1 que es, estos son algunos ejemplos. El R1 quiere decir en mayúscula, el R quiere decir que está la presencia del antígeno D, el R minúscula quiere decir que está hay la ausencia del antígeno D, y ya dependiendo del numerito o del simbolito prima, doble prima, va a cambiar, digamos, el fenotipo que voy a interpretar. El R1 ya sabemos que es un D mayúscula y que únicamente tiene la expresión del antígeno C mayúscula y E mayúscula. Y así, bueno, con los demás ejemplos que vemos aquí. Aquí hay un ejemplo de cómo lo veríamos en el laboratorio con los antisueros, cómo interpretaríamos ese fenotipo y cuál sería el genotipo de esa persona. ¿Listo? Recuerden que el fenotipo es la expresión, esto es la expresión fenotípica, lo que yo estoy viendo en el laboratorio, que viene de determinado genotipo dependiendo de lo que yo haya heredado de mamá y papá y dependiendo de esos alelos si se expresan de manera codominante, dominante, recesiva. ¿Listo? Entonces, este primer ejemplo, esta primera línea de acá, en el laboratorio veríamos, en el tubo del anti-D, veríamos reacción positiva, es decir, que es un antígeno D positivo. Y aquí vemos el del RH, con el antígeno C grande lo vemos positivo y el E minúscula, y carece de los antígenos C minúscula y E mayúscula. Por lo tanto, su fenotipo es D mayúscula, ¿cierto? Presencia de C mayúscula y E minúscula. ¿Listo? Lo cual, el fenotipo de ese paciente o donante corresponde a R1. Si estamos hablando de los dos alelos, estaríamos hablando de que los dos alelos son idénticos. Los dos alelos es R1, R1. Y que el genotipo podría ser o R1, R1, es decir, que heredé de mamá este D, C grande, de pequeño, y de papá D, C grande, de pequeño, o que heredé de uno de mis padres D, C grande, de pequeño, y del otro no heredé, ¿cierto? Tengo, digamos, la ausencia del D, el C grande y el C pequeño, pero estos Ds, recuerden que es dominante el D, por lo tanto, se expresaría y por eso en el fenotipo estamos viendo el RHD positivo. Y esto correspondería a un R' en el caso del genotipo. ¿Listo? Y así con este otro ejemplo, aquí solo vemos el D, la expresión del fenotipo del antígeno C minúscula y del E minúscula se escribiría de esta manera. Sus dos alelos sería un R2, y el probable genotipo podría ser o este genotipo o este genotipo, y lo mismo con el último ejemplo que estamos viendo aquí ahora.
Yo sé que esto ahorita es un poco como ladrilludo, pero si se devuelven a leer el apartado y con la explicación que les ha dado la profe Elizabeth y ahorita con unas últimas imágenes que les voy a mostrar, la idea es que con esas imágenes que ustedes ven ahí, que son como unas imágenes de unas foticos de unas tarjetas, ustedes lleguen ahorita en su casa, intenten pasar ese fenotipo que están viendo de esa foto a las diferentes nomenclaturas. Vayan haciendo ese ejercicio porque eso va a entrar en los quizzes, van a entrar en los parciales. Entonces, váyanlo practicando desde ya para que se vuelvan unos duchos y aseguren esos punticos de fenotipos. Las frecuencias fenotípicas del sistema de RH pues van a variar dependiendo de la etnia de la población, pero más o menos podríamos acercarnos a estas frecuencias reportadas en donde, si se dan cuenta, es más frecuente en un 85% la presencia del antígeno D que la población RH negativo. Listo, entonces, aquí estas son frecuencias fenotípicas. Si se dan cuenta, el C mayúscula en la población en general, la frecuencia está en un 70%, el C minúscula lo expresa el 80% de la población, el E mayúscula el 30% de la población, el E minúscula el 98% de la población. Es decir, solo un 2% carecen de este antígeno. Ahora, con este fenotipo del sistema de RH, ¿qué es lo importante? No todos los pacientes les podremos hacer el fenotipo del sistema de RH, ni a todos los donantes, pero sí hay unas poblaciones que idealmente deberíamos tratar de respetarles o manejarles la compatibilidad ABO, RHD y fenotipo RHC, y más adelante vamos a ver qué. Entonces, ¿a quién debería yo respetarles por lo menos? La compatibilidad ABO, D y RHC para evitar la aloinmunización y posibles complicaciones a pacientes oncohematológicos, a pacientes con hemoglobinopatías y a mujeres con perspectiva obstétrica. A esos, por lo menos a esos grupos, debería tratar de manejarles una compatibilidad hasta este sistema de las unidades de glóbulos rojos. Afortunadamente, no todas las personas nos sensibilizamos después de un embarazo o una transfusión. En general, la prevalencia de la población que se transfunde solo del 1 al 1.5% se va a inmunizar. Es decir, de 100 personas que yo transfunda, entre 1 y 2 se van a inmunizar, que se llaman los respondedores. No se sabe específicamente a qué dada esa característica de responder y de formar esos anticuerpos, y por qué otros, a pesar de que se transfunden en múltiples ocasiones, no generan anticuerpos. Aquí este respondedor se sube a un 13% porque es que tenemos unas patologías que hacen que esa prevalencia de respondedores aumente, por ejemplo, en la anemia de células falciformes hasta en un 50%, en un síndrome mielodisplásico, leucemia mielomonocítica crónica hasta un 15%, en las beta-talasemias hasta un 37%, y la insuficiencia renal crónica hasta un 13%. Por eso hace que esos respondedores me suban hasta un 13%, pero en general, en población paciente sin estas patologías, se aloinmuniza entre un 1 y un 2% de mi población. Esa aloinmunización, ¿qué va a pasar? Me va a llevar a complicaciones clínicas porque me pueden llevar a reacciones hemolíticas transfusionales o reacciones o enfermedad hemolítica del feto del recién nacido, o complicaciones logísticas porque me va a dificultar la búsqueda de unidades para transfundir a mi paciente. ¿Qué dice la normatividad en Colombia? En la guía
GPC 2016-62, que es la guía de práctica clínica basada en la evidencia, dice específicamente eso: para reducir el riesgo de la inmunización y las reacciones transfusionales, los pacientes crónicamente transfundidos, los que ya les había mencionado, deben tener un fenotipo extendido, es decir, se les debe hacer ese fenotipo extendido hasta lo extensivo hasta donde yo más pueda antes de su primera transfusión. Independientemente del género, todo paciente en protocolo de transfusión crónica, es decir, estos o las insuficiencia renal crónica, requiere que sea transfundido con glóbulos rojos isofenotipo o fenotipo compatible de los sistemas RHD, C grande, C pequeño, E grande, E pequeño y que le respete este porque son los más inmunogénicos y los que me van a causar digamos que la mayor cantidad de problemas. Pero entonces, ¿qué es eso de fenotipo compatible e isofenotipo? Entonces, ¿qué es un donante isofenotipo? ¿Qué ven ustedes aquí? ¿Qué se les ocurre que es un donante isofenotipo y qué es un donante fenotipo compatible? Pues que básicamente es el mismo. Exacto. Isofenotipo va a ser exactamente el mismo fenotipo de mi receptor. Pero si yo voy a seleccionar una unidad fenotipo compatible, ¿qué sucede? Ya no es exactamente igual, pero no me va a correr el riesgo de aloinmunizar a mi paciente. ¿Y cómo lo logro? Con una unidad que carezca de los mismos antígenos ausentes en mi receptor. Entonces, ¿esto cómo lo puedo yo interpretar? Listo, entonces, ¿quién me va a ayudar con este primer ejercicio? ¿Cuál es el fenotipo del receptor? Les voy a explicar esta tarjeta. Esta tarjetica es una tarjeta en donde se tipifican estos antígenos. ¿Cuál nos interesa a nosotros ahorita? Los del RHC. C grande, C pequeño, E grande, E pequeño. Por ahora no hemos visto ni CW ni K. Entonces nos vamos a centrar en estos cuatro. Recuerden que aquí abajo vemos una reacción negativa y cuando vemos esta aglutinación en la parte superior del gel, quiere decir que es una reacción positiva de aglutinación. Por lo tanto, ¿quién puede interpretar el fenotipo de este primer receptor? Esta muestrica de acá. ¿Quién se anima? A ver, ¿quién se anima? Y si no me toca aquí empezar a seleccionar. Profe, una chica escribió, Angie Alejandra, C mayúscula, C minúscula, E mayúscula y E minúscula. Listo, entonces tenemos la expresión de los cuatro antígenos, ¿cierto? Sobre el glóbulo rojo. Entonces, ¿cuál sería una unidad isofenotipo? ¿Cuál sería el fenotipo de la unidad isofenotipo? ¿Quién me dice? ¿Cómo así? ¿Quién se anima? A ver, me hicieron aquí abrir el chat. A ver quién está por acá. Entonces, Mónica Alejandra. ¿Mónica? Sí, profe. Listo, Mónica. Entonces, vas a mirar este fenotipo que nos dijo la compañera que tenía el antígeno C grande, el C pequeño, el E grande y el E pequeño. Y me vas a decir entonces cuál sería la unidad isofenotipo. ¿Qué fenotipo tendría? Pues que isofenotipo sería que tenga esos mismos antígenos, los cuatro. Exacto, que sea exactamente igual, ¿cierto? Ay, perdón, me cambié. Es decir, sería esta, C grande, C pequeño, E grande, E pequeño. Y ahora ese mismo receptor
Si yo digo, bueno, no tengo una unidad igualita, pero lo tengo que transfundir, solo que no puedo correr el riesgo de no inmunizarlo. Para eso vamos a recurrir a las unidades fenotipo compatible. ¿Qué debería yo tener en cuenta? ¿Qué le puedo poner y qué no le puedo poner? Yo le pondría, Pues tendría que ser una que tenga esos 4 antígenos negativos, ¿sí? No, eso sería posible. Eso sería un RH nulo y eso es muy difícil de encontrar. O sea, sería una si tuviera o dos. del C, estos son como por parejitas. C grande, C pequeño. O lo tengo heterocigoto o tengo alguno de los dos, pero no puede ser que no tenga ninguno. Lo mismo sucede con el E, porque si tengo ausente los dos, sería un fenotipo nulo y es demasiado raro encontrarlo. Entonces, ¿qué opciones tú tendrías para transfundir a este paciente sin correr el riesgo de aloinmunizarlo? ¿Qué opciones se te ocurren? Y no, profe, la verdad no sé, sería que no tenga los dominantes. Y yo ahí que, ¿cómo sé quién es dominante? No, profe, la verdad no sé. Profe, ¿Quién le ayuda? ¿Sí? yo creo que, pues, de acuerdo a ese ejemplo, pues sería como la mayoría, ¿no? Ujú. Porque como la tiene presente casi todos. Como tiene presente los 4 antígenos del RHC, le puedo poner cualquier combinación. Entonces, aquí está, por ejemplo, puedo poner esta que es R1R1. Tiene C grande y E pequeño únicamente, ¿cierto? ¿Se la puedo poner? Sí, porque es que como tiene expresados los 4 antígenos, le puedo poner cualquier combinación. C pequeño y grande pequeño, C pequeño E minúscula, heterocigoto para C, homocigoto E, homocigoto C minúscula, homocigoto E mayúscula, cualquiera prácticamente le puedo poner porque no. Si le pongo el C no lo voy a inmunizar, si le pongo el C minúscula tampoco, si le pongo el E tampoco, el E minúscula tampoco, entonces cualquiera, a ese cualquiera le sirve. Ahora, ¿quién me lee este fenotipo de este receptor? ¿Qué antígenos tiene presentes? ¿Qué antígenos tiene ausentes? Tiene presente C mayúscula, C minúscula, no tiene presente el E mayúscula y tiene presente el E minúscula. Listo, entonces si lo vas a transfundir con una unidad isofenotipo, Sería, podría ser el que está a la izquierda, ¿es igual? a la izquierda es igual, C grande, C pequeño, o heterocigoto para C, homocigoto de minúscula es exactamente igual, esa sería la opción Más o menos. isofenotipo. Y si no tienes isofenotipo, pero es de esos pacientes que no lo puedes aloinmunizar, ¿qué deberías tener en cuenta para seleccionar las unidades que no tengan que? Perdón, ¿cómo? Si no tienes la opción de isofenotipo, ¿cuál sería la opción de fenotipo compatible? O sea, ¿qué debo yo tener en cuenta para Ok. seleccionar unidades que no lo vayan a aloinmunizar? ¿Qué deberías tener en cuenta? Que no tenga, debe tener los menos antígenos ausentes, entonces no debería tener el E, Exacto, el E qué. el E mayúsculo. ¿Mayúscula? Exacto, no debería tener el E mayúscula. Porque por aquí el C lo tiene los dos, entonces o se lo puedo poner el C mayúscula o le puedo poner el C minúscula y no hay ningún inconveniente. Pero pilas con este E mayúscula y minúscula. Sí o sí debo respetar que la unidad no tenga antígeno E mayúscula porque ese sería el que lo puede inmunizar. Entonces tendría la opción de homocigoto para C mayúscula, homocigoto de minúscula y se la puedo poner y no hay problema, no tiene el antígeno E, o esta homocigoto C minúscula, homocigoto de minúscula, no tiene el E, también podría seleccionarla sin ningún inconveniente.
Y ahora, alguien más, otra persona, que me interprete este fenotipo del receptor, que tiene y que no tiene. Tiene C minúscula y E minúscula. ¿Quién se anima? Tiene C minúscula y E minúscula y le falta el C mayúscula y E mayúscula. Listo, entonces, ¿cuál sería la unidad isofenotipo? Sería una igual. Una idéntica, que sería esta. Y si lo quisieras, tú dices, no, es que no tengo esa unidad con ese fenotipo, tendrías opción de buscar unidades fenotipo compatibles. Si fuera así, ¿cuál sería? ¿Qué crees? Serían unidades que no tengan ni C mayúscula ni E mayúscula para no lo inmunizarlo, ¿no? ¿Y cuál sería esa unidad? Si no tiene C mayúscula ni M mayúscula, ¿qué sería? Serían C minúscula y E minúscula. O sea, esta misma, ¿cierto? O sea, O no hay sea, más opciones. más opciones, exactamente. En estos que son homocigoto para los dos, para C y para E, no tienen otra opción. O sea, o le pongo isofenotipo o le pongo isofenotipo. Si es de los pacientes que están indicados, ¿no? Porque si es de los que no, pues bueno. Pero si es de aquellos de una enfermedad renal crónica, una mujer en edad fértil, y es con este fenotipo, no tengo chance de fenotipo compatible, porque no le puedo poner el C, no le puedo poner el E, la única opción que tengo es C minúscula, E minúscula. Entonces, a medida que mi fenotipo es más heterocigoto, tengo más posibilidades de jugar con las compatibles. A medida que voy teniendo más reacciones negativas, se me van cerrando las oportunidades. Y cuando estoy homocigoto para C y para E, ya sea mayúscula o minúscula, pues no voy a tener opción de fenotipo compatible, sino solo isofenotipo. ¿Listo? ¿Un poco Profe, claro? Sí. o sea que solamente se le hace ese tipo de fenotipos a personas embarazadas y los otros que mencionaste, o sea, digamos un hombre. Idealmente sí. Si es de pronto no en toda Colombia, no en todas las instituciones lo hacen. Muchas están tratando de incluir como esa sugerencia, ¿sí? No es una obligatoriedad que lo hagan, es como una sugerencia que está en Colombia, que para evitar la inmunización a mujeres en edad fértil, a pacientes con los diagnósticos que les dije, se les haga y se les respete ese fenotipo, pero no en todos lados, desafortunadamente, se puede realizar por costos, porque eso implica que tengas unas unidades fenotipadas. Entonces es a lo que idealmente deberíamos llegar para evitar tanto la inmunización y tanta complicación en la transfusión y en los embarazos, pero no se ha logrado que sea como una obligatoriedad dentro de las pruebas, es más como una sugerencia. ¿Listo? Listo, gracias. Listo, entonces estos son foticos de tarjetas en microcolumna de gel en donde está interpretado el fenotipo del RH, ¿cierto? Con su control y el pocito del que no lo hemos visto se lee como que negativo. Y la idea es que ustedes puedan tomar fotico o pantallazo de esto para que hagan, por ejemplo, un ejemplo de si fuera un RH de positivo, cómo lo llevaría a nomenclatura Fisher-Rice y cómo lo llevaría a la nomenclatura de Wiener. O si es un RH de negativo, cómo sería la nomenclatura Fisher-Rice o cómo sería Wiener. ¿Listo? Y para que afiancen lo de la lectura de estas tarjeticas, recuerden que lo que después de la centrifugada se va al fondo del pozo es una reacción negativa y lo que permanece como un aglutinado en la superficie del gel quiere decir que hubo una aglutinación que no atravesó el gel y que es una reacción positiva. Este sería un fenotipo
en donde vemos homocigoto C minúscula, homocigoto E minúscula. ¿Listo? O puedo decir que es C mayúscula negativo, C minúscula positivo, E mayúscula negativo, E minúscula positivo. Heterocigoto para C, es decir, tiene los dos alelos, C grande, C pequeño, es heterocigoto para C, homocigoto E minúscula. Cuando digo homocigoto, tengo que aclarar homocigoto ¿quién? ¿E mayúscula o E minúscula? Homocigoto C mayúscula, homocigoto E minúscula. O C mayúscula positivo, E minúscula positivo. Homocigoto C minúscula, homocigoto E mayúscula. Esto es donde fuera un RH de positivo, sería un R2. Este es heterocigoto para C, heterocigoto para E. Tiene los 4 antígenos expresados. Homocigoto C minúscula, heterocigoto E. Aquí que ven. Aquí que ven de particular. Doble población en el Doble población en el E mayúscula. ¿Y eso qué me está indicando a mí? Una doble población, ¿qué indicaría? Podría ser que el paciente tuvo una transfusión recientemente. Exacto. Esas dobles poblaciones quiere decir que el paciente tiene circulando tanto glóbulo rojo donado como glóbulo rojo propio y yo no puedo discernir ahí quién es quién. Por lo tanto, ese fenotipo queda como no interpretable debido a doble población, probablemente asociada a una transfusión reciente con unidades no isofenotipo. ¿Listo? Y aquí que ven por último, que estamos viendo acá. Una inválida. Ajá, ¿por qué? Por el control positivo. Por el control positivo. Recuerden que todas esas pruebas que tengan control y el control está positivo, yo no puedo interpretar. Entonces, prueba inválida por control positivo. ¿Qué pasaríamos a hacer? Lavados de los glóbulos rojos con solución salina caliente y repetir la prueba a ver si se me negativiza. Si no, remitir mi muestra a un centro de referencia donde hagan otro tipo de elusiones para negativizar y poder evidenciar que probablemente estos sean falsos positivos. ¿Listo? Listo, chicos. No sé si tengan alguna duda, comentario, pregunta. Lo de los